Descargo de responsabilidad, no soy el autor, solo subo, sin nada más que decir. Empecemos con el fic. Capítulo 1. La Tierra, el reino de los humanos. Hueco mundo, el reino de los Hallows. La sociedad de almas, el reino de los espíritus. Tres mundos que componen la realidad y todos interconectados entre sí. Los humanos van a la sociedad de almas o se convierten en Hallows al morir. Los Hallows permanecen en Hueco mundo o eventualmente son limpiados por Shinigami y enviados a la sociedad de almas. Las almas dentro de la sociedad de almas eventualmente se vuelven parte del ciclo de reencarnación y regresan a la Tierra o son consumidas por un Hallow y se convierten en parte de él. Tres mundos que constituyen la suma de toda la creación, pero ya sean humanos, huecos o espirituales, cada uno es un alma. Una persona. Cada uno con sus propios deseos y objetivos. Aunque enviado a una realidad diferente y separado por mundos, la promesa entre espada y vaina se recuerda y se cumple. Uno esperando eternamente, mientras el otro busca sin cesar. Cada uno esperando hasta poder encontrarse una vez más. La sociedad de almas. Dentro del mundo que era la sociedad de almas, había dos secciones distintas, el Rokungai, donde vive la mayoría de las almas después de morir, y el Seireitei, donde vive la nobleza y los Shinigami. Como era de esperar, la vida en el Seireitei y la vida en el Rokungai eran dos estilos de vida extremadamente diferentes. El Seireitei contenía los hogares de la nobleza, los Shinigami, los científicos y los eruditos. Se pueden encontrar edificios gubernamentales, propiedades nobles, cuarteles y centros de investigación en toda la ciudad conocida como la Corte de las Almas Puras. El tamaño de un lugar tal que a una persona le tomaría 10 días caminar desde una de las 4 puertas a otra. Y, sin embargo, a pesar de su gran tamaño, el Rokungai fácilmente lo eclipsaba. Rokungai, que rodeaba al Seireitei, estaba compuesto por 320 distritos que se expandían cada vez más hacia afuera desde el centro. Como se podría suponer, cuanto más se alejaba uno del Seireitei, del corazón del gobierno y de la vigilancia que éste proporcionaba a la manera del Gotei 13, más anárquico y brutal se volvía. De tal manera que pasado el distrito 50 era más común ver gente sin sandalias que de otra manera. Era responsabilidad del Gotei 13 ayudar a patrullar y mantener seguro al Rokungai. Incluso en la sociedad de almas, después de todo, era posible que los Hallows llegaran allí. Contra un Hallow, la mayoría de los espíritus estarían completamente indefensos, por lo que esa vigilancia era una necesidad. Sin embargo, cuando la mayoría de la gente lo describe, el Gotei 13 sonaría como el epítome de la nobleza y el honor, protegiendo a los débiles y defendiendo la justicia. Hey. Vuelve aquí, mocoso. Ese no fue siempre el caso. En una calle de tierra, rodeada de casas viejas y llenas de polvo que recuerdan al Japón feudal, se podía ver a un niño pequeño huyendo desesperadamente de dos hombres con espadas. Con cara de pánico, corrió por la calle y los callejones, sin importar con quién se topara. El niño parecía tener alrededor de 8 años, pero las apariencias engañaban a menudo en la sociedad de almas. Cuando una persona puede vivir varios cientos de años, a menudo es difícil determinar su verdadera edad, y los niños suelen envejecer más lentamente. Los dos hombres que lo perseguían vestían el shakuso de un Shinigami y sostenían Zanpakuto en sus manos. Fue por eso que nadie se atrevió a interferir, simplemente observando el espectáculo con ojos hastiados, haciendo todo lo posible para no llamar su atención. El niño continuó corriendo hasta que de repente otra persona lo agarró y lo abrazó, protegiéndolo de los hombres. Al levantar la vista con ojos llorosos, vio el rostro asustado de su hermana mayor e inmediatamente se hundió en su costado. Los dos Shinigami se acercaron a la niña. Muy bien, muchacha, sigue adelante y deja que el niño se vaya y siga tu camino. El más grande se burló. La niña continuó abrazando a su hermano con fuerza, mirando a los dos hombres con cautela. Sea lo que sea que hizo mi hermano pequeño, estoy segura de que no lo dijo en serio. Ella dijo, con la voz temblando ligeramente de miedo, él todavía es joven y ambos somos almas bastante nuevas y... Ja. Una historia probable, dijo el Shinigami más corpulento mientras miraba lascivamente a la chica. Aquí estamos,
Miembros del Gotei 13, arriesgando nuestras vidas para proteger a todas ustedes, almas inútiles, y ese chico nos ataca. El niño gimió a su lado, lo siento. Susurró, yo solo jugando con mi pelota. No era mi intención. No quería que los golpeara. HMPH. El Shinigami más pequeño gruñó, dando una pequeña sonrisa, lo siento, pero como soldados entrenados en territorio peligroso, es natural pensar que un proyectil que viene hacia nosotros es peligroso. Este chico claramente buscaba enemistarnos con nosotros, y por lo tanto debe ser hizo un ejemplo. De lo contrario, ¿cómo la gente respetaría al Gotei 13? La niña palideció, abrazando a su hermano aún más fuerte, pero él es solo un niño. Ella protestó estridentemente, solo para que los dos le dirigieran miradas burlonas de lástima. Eso es si creemos en su apariencia. Diablos, ¿podría tener 78 años por lo que sabemos, Boyle? El más grande resopló antes de darle a la chica una mirada ansiosa, pero, si realmente quieres, supongo que podrías pagar el precio en su lugar. El otro Shinigami se inclinó y puso una mano en el hombro de la chica temblorosa, dándole una falsa mirada de apoyo. Creo que Gris aquí tiene una buena recomendación, dijo con una sonrisa alegre, de esta manera, todos nos iremos con algo. En verdad, la definición de un compromiso, ¿no es así? La niña solo podía temblar mientras intentaba desesperadamente controlar su respiración. Los Shinigami no eran almas normales, eran fuertes, con armas y presión espiritual. Un alma normal nunca tendría una oportunidad. Es evidente que todo esto fue una farsa. Ni siquiera intentaban que pareciera legítimo. ¿Pero qué podría hacer ella? Ella y su hermano eran simplemente ciudadanos de un distrito pobre. Si ella decía que no, solo los enojaría, tomarían lo que quisieran de todos modos y podrían lastimar a su hermano. Así era como funcionaba el mundo, después de todo, debajo de los adornos elegantes. Los débiles fueron pisoteados, sin ningún respeto. Justo cuando Boyle extendió la mano para tocarle la cara, escuchó un zumbido que se hacía cada vez más fuerte. Al principio desconcertado, sus ojos se abrieron y rápidamente saltó hacia atrás, evitando por poco que le cortaran el brazo con una espada que giraba lo suficientemente rápido como para hacer una sierra circular. Se estrelló contra el edificio, atravesándolo por completo, y tanto Gris como Boyle entraron en pánico al verlo. Habían sentido la presencia que tenía esa espada y podían reconocer la sensación de una Zanpakuto, lo que significaba otro Shinigami. Una cosa era que los ciudadanos los vieran intimidando a otros, un Shinigami era un asunto completamente diferente. Ambos inmediatamente se pusieron firmes y se dieron vuelta, preparando una variedad de excusas para lo que estaban haciendo, solo para parpadear sorprendidos ante la vista. Ante ellos estaba un hombre que parecía tener 20 años, cabello rojo descuidado que le llegaba hasta los hombros y extraños ojos de color dorado. Su ropa era prácticamente basura, chaleco de cuero y pantalones deshilachados y llenos de agujeros, pero debajo de los cuales se podía ver piel bronceada con cicatrices que se extendían a lo largo de los músculos magros. Sin embargo, lo que realmente lo sorprendió fueron las armas que llevaba, y permanecieron tensos incluso cuando la hoja giratoria regresó a la mano del extraño. A pesar del estado de su ropa, sus armas eran hermosas obras de arte, y ambas eran claramente Zanpakuto, a pesar de que el único registro conocido de portadores duales de Zanpakuto era un total de 2. Ambos capitanes del Gotei 13. Aún así, tanto Gris como Boyle se relajaron. Este hombre estaba acostumbrado al combate, eso era seguro, pero a pesar de poseer de alguna manera una Zanpakuto, no era un Shinigami. Oye. Boyle le gritó, mirándolo amenazadoramente, ¿qué crees que estás haciendo? ¿No te das cuenta de quiénes somos? El hombre de ojos ámbar los miró sin expresión. Estos dos se disculparon por lo que sea que hicieron, afirmó con calma, creo que lo mejor para ti es aceptar sus disculpas y dejarlos en paz. Gris se rió entre dientes, ¿verdad? Bueno, creo que lo mejor para ti es dejarnos a estos dos a nosotros. Esto es asunto de Shinigami, ya ves. ¿Es eso así? La expresión nunca cambió mientras el hombre envainó sus espadas e hizo una pequeña reverencia. Bueno, si ese es el caso,
entonces supongo que no hay mucho que pueda hacer. Vayamos a hablar con tu superior y arreglemos este asunto Shinigami, punto. Los dos parpadearon ante el tono tranquilo que estaba usando el otro hombre antes de mirarlo. ¿Por qué tendríamos que molestar a nuestro superior por algo tan pequeño como esto? Boy le gruñó intimidantemente, pero al hombre no pareció molestarle en absoluto, solo miró con desdén sus espadas. Tú eres nuevo aquí, dijo el hombre de ojos ámbar, sin perder nunca su tono uniforme. Fuiste clasificado al final de tu escuadrón por tu falta de capacidad de lucha y te dieron este trabajo como castigo. Ninguna de tus espadas ha visto combate ni una sola vez fuera de un combate, y aún así nunca han conocido la victoria. Por lo tanto, tú no tengo autoridad para administrar ningún tipo de castigo. Esa sería prerrogativa de su superior inmediato. Cada declaración que dio el hombre fue como un golpe en el estómago para el orgullo de ambos. Desesperadamente recuperándose, el mayor de los Shinigami logró darle una mueca de desprecio al intruso. Mira hombre, nosotros somos los que defendemos la justicia por aquí. Quédate y quizás tengamos que mostrarte lo bien que podemos administrar eso. Ambos de repente se estremecieron ante la presión espiritual que repentinamente inundó el área, y fue todo lo que pudieron hacer para evitar caer de rodillas. ¿Justicia? Una voz baja dijo amenazadoramente, ¿y qué saben ustedes dos sobre justicia? Las casas a ambos lados del callejón, ya en terribles condiciones, comenzaron a crujir bajo la presión espiritual del hombre. Un patrón de interfaz azul pareció brillar en sus brazos antes de apagarse, así como la presión espiritual. Mientras tanto, ambos Shinigami habían empezado a sudar frío. No importa qué tan en forma físicamente estuviera una persona, en una batalla entre espíritus lo que importaba era la energía espiritual. Y basándose en lo que acababan de sentir. Ese hombre tenía considerablemente más que ellos. Y ni siquiera parecía que lo estuviera intentando. Una vez que el hombre controló su energía, dirigió su mirada a los dos hombres congelados. Él gruñó, moviendo la cabeza en la dirección opuesta. Dejar. Dijo fríamente. Ninguno de los dos perdió el tiempo, y pronto regresaron corriendo a donde se suponía que se encontrarían con los demás para patrullar, tratando de decidir si debían contarle al resto sobre los no Shinigami o no. Rosette tembló en el suelo, abrazando con fuerza a su hermano. Claro, este hombre podría haberlo salvado, pero ¿por qué razón? Era claramente fuerte, y los fuertes nunca hacían nada sin que eso les beneficiara. Ella ya aprendió esa lección muchas veces. El hombre suspiró de repente y se frotó la cara con la mano. Maldita sea, lo escuchó maldecir, ¿por qué fui y perdí los estribos de esa manera? Él dio un profundo suspiro, antes de mirarla y sonreír suavemente. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Ella no dijo nada por un momento, pensando cuidadosamente en su respuesta antes de decidir ser honesta, y asintió en silencio hacia él. El pelirrojo suspiró aliviado. Bien. Me alegro de haber llegado a tiempo. Luego los miró a los dos con una mirada más profunda. Ustedes dos no tienen dónde quedarse, ¿verdad? Él preguntó, pero por su tono claramente ya sabía la respuesta, lo que la molestó. El distrito 59 no era el peor de los distritos, pero claramente estaba lo suficientemente lejos del Seideitei como para que a nadie le importara una mierda. Las patrullas que se enviaron estaban lejos de ser lo mejor que los Shinigami tenían para ofrecer, y abundaban los bandidos y ladrones. Ella y su hermano llevaban un tiempo viviendo en la calle y estaba agradecida de que ni ella ni su hermano necesitaran comer como espíritu. Se consideraba afortunada de haber podido permanecer fuera del radar de todos hasta hoy. Fue interrumpida de sus reflexiones cuando el hombre se levantó con un gemido y le tendió la mano. Vamos, me animó. Conozco un lugar donde puedes quedarte. Mirando la mano por un segundo, ella la tomó con cautela y él la ayudó a levantarse, y ella se dio cuenta de lo fuerte que era por la facilidad con la que lo hizo. Comenzó a caminar en cierta dirección antes de detenerse y reír torpemente, frotándose la nuca mientras lo hacía. Pido disculpas, dijo tímidamente, olvidé presentarme. Mi nombre es Shiro. Shiro Emiya. Hizo una rápida reverencia. Es un placer conocerte. Al final ella se había ido con él. Si él hubiera querido hacerle algo, entonces habría sido difícil para ella impedirlo.
Simplemente no tenía la fuerza para resistirlo, y ella y su hermano menor realmente no tenían a dónde ir, así que, ¿por qué? No. La acompañó por los callejones durante unos 20 minutos y ella observó cómo las casas se volvían más decrépitas a medida que se adentraban en el distrito, con más basura acumulándose, y su paranoia seguía aumentando. Afortunadamente, no pasó mucho tiempo después de que llegaron a una casa que parecía estar a punto de derrumbarse. Él sonrió ante su evidente escepticismo antes de hacerle un gesto para que lo siguiera, y ella lo hizo vacilante. Al abrir la puerta y entrar, sintió que se quedaba con la boca abierta por la sorpresa. A diferencia del exterior de la casa, el interior estaba bien cuidado y era casi hogareño. Debía haber algo bloqueando el ruido, porque tan pronto como cruzó el umbral escuchó los sonidos de numerosos niños hablando y jugando, y sintió que su hermano Nikal se animaba ante el sonido. Mirando a su alrededor, aunque el lugar era relativamente espartano, estaba bien cuidado y desgastado. Vio varias habitaciones a un lado y escuchó a numerosas personas hablando en lo que supuso que era la cocina, para su confusión. Casi saltó cuando escuchó la voz de un niño que de repente gritaba: «Zirou ha vuelto». Y siguió una pequeña estampida de pies. Un parpadeo después, Zirou estaba en el suelo, con el perro amontonado debajo de un montón de niños que le hacían un montón de preguntas diferentes. Miró la escena confundida hasta que escuchó a alguien reírse a un lado, un hombre mayor y delgado que sonreía con cariño ante la escena. Caminó lentamente hacia la pila de cuerpos. «Vamos niño, dejemos que Zirou suba. Sé que estás emocionado de que haya regresado, pero no puedes comer hasta que estés todos en la mesa». Lentamente los niños se levantaron de él y lo llevaron a la otra habitación, y Zirou le dedicó una sonrisa de disculpa mientras lo secuestraban. El anciano se rió de su expresión y le puso la mano en la espalda, empujándola hacia adelante. «Te acostumbrarás a eso, no te preocupes», dijo con cariño. «Vamos, puede que no te conozca, pero conozco esa mirada de uno de los perros callejeros de Zirou, y supongo que aún no has comido nada de su comida». Ella lo miró de reojo. «Pero, no necesitamos comer», dijo desconcertada, y el anciano le hizo un chasqueo, mirándola con tristeza. «Oh, querida, tienes un caso grave de ignorancia», dijo con los ojos bajos. «No te preocupes, una probada de la comida de Zirou debería solucionarlo». Con eso, se dejó guiar hacia el comedor, la confusión aún no abandonaba su rostro. Aunque eso olía bastante bien. Menos de 15 minutos después, Rosette se arrepentía de haber dudado alguna vez. Puede que no hubiera tenido que comer nada, pero esta comida era increíble. Ni siquiera estaba segura de qué era lo que estaba comiendo, y estaba segura de que a Nikal le pasaba lo mismo. Esto hizo que valiera la pena. Todo el dolor y la frustración por los que había pasado. Podía perdonar a la vida, o era la muerte, ahora que había decidido darle ese alimento. Mientras comía, los demás le contaron dónde estaba. Aquí vivían 20 niños y 4 adultos. Zirou había establecido este refugio a principios de ese año, y había estado haciendo todo lo posible para ayudar a construirlo y protegerlo de algunos de los elementos más peligrosos del distrito. De vez en cuando, traía a alguien al refugio como lo había hecho con ella, y su pequeña familia crecía. Y durante ese tiempo Zirou también había estado enseñando tanto a los niños como a los adultos cómo defenderse lo mejor posible. Él podría. Cuando la comida comenzó a terminar y los niños salieron corriendo a jugar algún tipo de juego, arrastrando a Nikal con ellos, Zirou se volvió hacia ella y con una mirada vacilante y, esperanzada, en sus ojos. Metió la mano en lo que quedaba de sus pantalones, sacó un trozo de papel y se lo entregó. «Perdón por preguntar», se disculpó vacilante, «sé que dijiste que no habías estado en el Rokungai por mucho tiempo». «Mucho, pero... ¿has visto a esta persona antes?». La esperanza en sus ojos era ahora casi dolorosamente brillante. Después de todo lo que él acababa de hacer por ella, se sintió terrible por tener que responder negativamente. «No», dijo con pesar, «me temo que no lo he hecho». La imagen era un dibujo al carboncillo bellamente dibujado de una mujer baja, con el pelo recogido en un moño y vestida con una armadura. ¿No era la armadura de un Shinigami, así que tal vez un mercenario del Rokungai? «¿Quién es?», ella preguntó.
La expresión de Cyrus se volvió triste por un momento antes de que él la reprimiera y le diera una ligera sonrisa. Eso es lo que estoy tratando de descubrir, dijo con tristeza. Luego recogió algunos de los platos y sonrió al resto del grupo. Yo seguiré adelante y empezaré a lavar todo, ustedes pueden cuidar a los niños. PFFT. Fácil intercambio, joven, ja. Un hombre con bigote se rió entre dientes, mirando alegremente a Cyrus mientras tomaba los platos y caminaba hacia la cocina con ellos. Una mujer mayor, Kistur, suspiró con tristeza antes de darle a Rosette una mirada amable. No te preocupes, cariño, él ha estado buscándola durante años en los distritos. Viajando a los distintos distritos, preguntando a tanta gente como pueda. Rosette los miró confundida. ¿Pero quién es ella? ¿Y por qué querría saberlo? El hombre bigotudo sacó una pipa y estaba a punto de encenderla cuando Kistur pateó su silla, mirándolo con furia, lo que hizo que tímidamente la dejara en su lugar. Tosiendo incómodamente, él la conoció cuando estaba vivo, dice. Dijo sin rodeos, desafortunadamente, no puede recordar todos los detalles de su vida. Rosette se estremeció, sintiendo aún más pena por el hombre. Cuando una persona moría y llegaba a la sociedad de almas, existía la posibilidad de que llegara sin ningún recuerdo de su vida. A veces fue porque fueron purificados después de ser vaciados. ¿Otros tiempos? Nadie estaba realmente seguro. La gente lo llamaba borrón y cuenta nueva. A veces quedaban fragmentos, pero nunca eran muchos, y esos fragmentos a menudo eran más bien una maldición para la persona. Tener un fragmento, una idea de lo que habías perdido, pero no poder recuperarlo jamás. Ella se estremeció al pensarlo. Pero, ¿cómo está tan seguro de que ella todavía está aquí? Preguntó vacilante, asegurándose de mantener la voz baja. Puede que no esté muerta o que ya se haya reencarnado. Kistur negó con la cabeza. Pobrecito, él cree que ella lo habría esperado. Y por eso deambula, rara vez permanece en el mismo distrito durante más de un año. Miró hacia la cocina mientras se levantaba y comenzaba a caminar hacia donde estaban los niños. En realidad, ya va a ser aproximadamente un año. Dijo malhumorada. Creemos que es por eso que ha estado insistiendo en sus lecciones de defensa personal a los niños. Quiere asegurarse de que estén preparados, querido. Miró a Rosette justo antes de salir de la habitación, dándole una sonrisa genuina. Eres libre de quedarte todo el tiempo que quieras, querida, y él dirá lo mismo. Pero, por favor, no te sientas presionada. Después de eso, la conversación giró hacia temas y preguntas más mundanos, y los niños fueron reunidos poco a poco. Nadie se dio cuenta de que Cyrus había escuchado toda la conversación. Cyrus suspiró, deteniéndose en su limpieza de los platos. Se sentía culpable por abandonar continuamente a las personas a las que ayudaba. Es por eso que se quedó tanto tiempo, para asegurarse de que las cosas no volvieran a ser como eran, pero... Ella estaba en una colina, la moribunda luz del sol enmarcándola de una manera que lo dejó sin aliento. Ella lo miró y a él le dolió el corazón por lo mucho que la amaba. Ella sonrió suavemente. Cyrus, te amo. Como si estuviera esperando ese momento, justo cuando ella comenzaba a desaparecer ante sus ojos, una especie de masa negra los golpeó a los dos. Entró en pánico e inmediatamente intentó. Cyrus siseó de dolor y su mente saltó el recuerdo. Cyrus se estaba ahogando y su desesperación crecía porque no podía encontrarla. Entonces, escuchó una voz distorsionada, como desde la distancia. Vete. Héroes. Dijo burlonamente, antes de que experimentara la sensación de ser arrojado. Lo siguiente que supo fue que se estaba despertando en uno de los distritos exteriores del Rukongai, sin recuerdos salvo unos pocos al azar. Sabía que su nombre era Cyrus. Sabía que deseaba ser un héroe. Y supo, desde lo más profundo de su alma, que amaba a la mujer de sus recuerdos. Y así viajó, de distrito en distrito. Recordaba cómo luchar, y como los caminos estaban plagados de bandidos, nunca le faltaba práctica. A algunos incluso logró persuadirlos para que abandonaran el bandidaje. Otros le habían dicho que cuando un alma perecía en la sociedad de almas, regresaba al ciclo de reencarnación y entraba al mundo humano una vez más.
Esa explicación nunca lo hizo sentir mejor, e hizo todo lo posible para asegurarse de haber analizado todas las demás opciones antes de hacerlo. Suspiró, maldiciendo el giro deprimente que tomaron sus pensamientos, hasta que sintió el ligero toque de algo más tocar sus propios pensamientos. Solo lo hiciste cuando no te dieron otra opción, de ello somos testigos. Una voz masculina rasgueó sus pensamientos. Él sonrió con tristeza, si hubiera sido más fuerte, podría haberlo hecho mejor. Pensó en ello. Ella habría podido hacerlo. Puede que no recordara mucho sobre la mujer que su corazón pedía a gritos, pero de eso estaba seguro. Una voz diferente sonó, ¿no es por eso que sigues esforzándote? No es como si alguna vez hubieras aflojado en tu entrenamiento. Una voz femenina dijo con total naturalidad. Él soltó una ligera risita, ustedes dos nunca me dejan deprimido por mucho tiempo. Bromeó. Aún así, se sintió un poco mejor por ello. Por supuesto que no. La voz femenina respondió remilgadamente, hasta que encuentres a tu amor y ella pueda hacerlo ella misma, ese deber recae en nosotros. La lluvia y las espadas nunca van bien juntas. Si la encuentro, les recordó Ciro. Por supuesto que la encontrarás. La voz masculina respondió con firmeza. Así como mi amor y yo siempre volvemos el uno al otro, así tú encontrarás el tuyo. Eres como nosotros, dos almas entrelazadas, buscando continuamente tu otra mitad. Y un día lo harás. Sacudió la cabeza con tristeza, gracias Kansou, Bakuya. Pensó agradecido. Kansou y Bakuya. Dos de los espíritus en su alma que se manifestaron como las espadas blanca y negra que usó. Varios de los espíritus con los que habló los llamaron Zanpakuto, y él simplemente aceptó. Había hecho contacto con los dos por primera vez durante una pelea particularmente brutal muchos años antes. Un año después, pudo escuchar sus nombres. Había hablado con ellos en su mundo interior en el pasado y había visto la cantidad de espadas que había allí. Sin embargo, cuando les preguntó a Kansou y Bakuya sobre ellos, simplemente dijeron que aprendería sobre ellos con el tiempo. Y así viajó un poco más, pasando un tiempo en un distrito por un tiempo, antes de seguir adelante. Siempre buscándola. ¿Y ahora? Shirou se rió entre dientes sin humor. 10 años en el Rukongai, visité más de 30 distritos y todavía no he visto ninguna señal de ella. Sabía que tomaría un tiempo. 320 distritos, y ninguno de ellos era pequeño de ninguna manera. Ella podría estar en cualquier lugar. Cuando llegó por primera vez al Rukongai, estaba desesperado por encontrarla. ¿Pero ahora? Su alma casi dolía físicamente. Su único recuerdo verdadero de ella había sido en esa colina, cuando ella le decía que lo amaba. Pero incluso sin ese recuerdo, sabía que la amaba. A medida que pasaron los años, pudo reconstruir pequeños fragmentos de recuerdos de ella. Ella era fuerte. Ella era firme en sus creencias. Se preocupaba por quienes la rodeaban, a veces en perjuicio propio, pero los protegía. Ella lo amaba. Ella se lo había confesado. Solo para ser arrebatada de él y él no sabía si ella estaba bien. Ahora, 10 años después, no estaba más cerca de encontrarla. Shirou tuvo que soltar con fuerza sus manos de los platos que estaba limpiando, de lo contrario se romperían. Tenía que encontrarla. Necesitaba encontrarla. Su misma alma lloró por ella. ¿Estaba ella bien? Ella estaba desapareciendo en su memoria antes de que fueran atacados, ¿era eso lo esperado? ¿Teletransportación tal vez? ¿El ataque lo interrumpió? ¿La hirió? Sí, ella era fuerte, pero cualquiera podía caer en una emboscada. Sacó esos pensamientos de su mente y volvió al tema en cuestión. Kistur tenía razón, planeaba irse pronto. Le había tomado más tiempo del que le hubiera gustado, pero había logrado buscar en este distrito, y las personas que dejaría atrás sabían cómo defenderse adecuadamente ahora. Fue algo de lo que se dio cuenta rápidamente, nunca podría quedarse quieto y ver sufrir a otra persona. ¿Y en los distritos exteriores? Había mucha gente que estaba sufriendo. Lo que hizo fue una simple gota en un balde, y dudaba que alguna vez fuera mucho. ¿Pero a él?
¿A las personas que salvó? Sus acciones significaron muchísimo para ellos. Esa niña y su hermano, Rosette y Nickel, tendrían un lugar cálido para dormir esa noche, y más si decidían quedarse. En esta casa había 20 niños, además de 4 adultos a los que convenció para que lo ayudaran. Y esos fueron solo los que decidieron quedarse en la casa. Números pequeños en comparación con la totalidad de todo el distrito. Sin embargo, ¿qué importaba eso? Ayudó a reunir a la gente en los distritos que visitó y les enseñó cómo ayudarse a sí mismos. Pequeñas comunidades en cada distrito, e incluso cuando él se fue todavía se comunicaban entre sí. Una red que se construye lentamente. De esa manera podría irse con menos arrepentimientos. Suspiró cuando finalmente terminó los platos. Menos arrepentimientos. Pero todavía había arrepentimientos. Recorrió rutas mentalmente, tratando de decidir qué distrito visitaría a continuación. De hecho, había pensado en unirse a la Academia Shinigami de la que tanto había oído hablar. A pesar de encontrarse con idiotas como los de antes, creía que la mayoría de los Shinigami eran buenas personas. Convertirse en Shinigami le permitiría un mayor acceso a todo el distrito y mejores herramientas para encontrar a la persona que amaba. Pero pasarían muchos años antes de que lograra pasar por la academia. ¿Vale la pena? Bueno, todavía no lo había tachado de su lista. Y mientras tanto, quedaban otros barrios por visitar. Cerró los ojos e hizo todo lo posible por imaginarla en la colina, con la luz del sol a su espalda, brillando en su armadura, dándole el aspecto de un guerrero angelical. Zirou se juró una vez más a sí mismo que eventualmente la encontraría. No dejaría que nada lo detuviera. Él la encontraría y le diría que su amor era correspondido. No importaba si ella ya lo sabía, él necesitaba decírselo. Al igual que los Marrel Blades a su lado, volaba continuamente por el aire hacia su otra mitad. No importa cuánto se desviara y se desviara, giraría hacia un objetivo. Y al igual que Marrel Blades, cortaría todo lo que se interpusiera en su camino hasta llegar a su amada. Hueco mundo. En el vasto mundo de Hallows había una colina. Para el observador, esta colina no tenía nada de especial. Daba a una gran llanura, pero la ventaja de altura no era tan significativa. Y, sin embargo, eso no impidió que un Hallows se sentara vigilante en dicha colina, con la luna a su espalda. Los Hallows tenían una jerarquía, determinada por el nivel de poder. En el fondo había huecos regulares que no merecían otro nombre. La siguiente era la gigante Hillian, la menor de los grandes huecos. Altísimas monstruosidades vestidas con túnicas, cada una era una amalgama de huecos menores, y cada una carecía de individualidad respecto de la otra. Siguiéndolos estaban los Adhuchas, el gran hueco intermedio. Cuando una Hillian se hacía lo suficientemente fuerte, la personalidad más fuerte dentro de ella emergía y tomaba el control. Con eso, su forma se condensó y tomaron formas individuales. Y finalmente, el vasto Lorde. Los líderes de Hallow y la designación Hallow más poderosa jamás registrada. También el más humano de los huecos. Curiosamente, la mejor manera de determinar en qué nivel se encontraba un hueco era a través de su tamaño. A medida que evolucionaron y se hicieron más fuertes, un Hallow se volvió más condensado, reduciendo su tamaño y volviéndose más humanoide. Según esa clasificación, la figura en la colina era sin duda un vasto lorde. De Hallow era la abreviatura de humano y la forma de la armadura de hueso indicaba que era mujer. Los restos de su máscara se podían ver alrededor de su cabeza como un casco. O una corona. 2 cuernos se extendían desde su cabeza y parecían extremadamente afilados. Desde la parte baja de su espalda se podían ver 2 alas parecidas a las de un murciélago que actualmente estaban enrolladas y fuera de la vista. Una cola escamosa la seguía, de color blanco hueso y con espinas afiladas. Tanto sus manos como sus pies terminaban en garras. A diferencia de muchos Bastolorde, su armadura de hueso cubría casi todo su cuerpo en lo que parecía una cota de malla estilizada y entrelazada. Si uno juzgara por la armadura, sin duda diría que debe ser algún tipo de caballero. Si uno juzgara por sus apéndices adicionales, nadie podría negar que lo que vieron fue cualquier cosa menos un dragón.
Se quedó arrodillada en la colina de arena pálida, con los ojos cerrados al mundo y la pálida luna a su espalda. El dragón abrió brevemente sus ojos dorados, miró a través de las llanuras y un susurro de anhelo y dolor escapó de sus labios, inaudible a menos que uno estuviera junto a ella. Siró. A poca distancia de la colina sobre la que se posaba un dragón, se había erigido un pequeño edificio de piedra. Las piedras se desgastaron con el lento chirrido del viento, la arena y el tiempo contra la piedra. No era un gran edificio, simplemente 4 paredes y un techo abovedado que cubría una única habitación sin ventanas con una sola puerta. Durante mucho tiempo todo estuvo en silencio, solo se podía escuchar el silbido del viento, cuando de repente se formó una grieta en el aire en el centro de la habitación, una garganta, un túnel entre mundos. Desde el túnel negro salió un gran Hollow parecido a un oso del tamaño de un minibús. Con 6 patas grandes, su cuerpo era una mezcla de armadura de hueso revestida y pelaje denso de color óxido. En su mandíbula sostenía un alma que luchaba y con un gruñido el oso arrojó el alma a un lado de la habitación. El alma era la de un hombre alto con cabello negro corto que actualmente era un desastre. Su camisa morada revelaba una cadena muy corta y en descomposición que sobresalía del centro de su pecho, con un agujero que comenzaba a formarse. El hombre se arrastró frenéticamente hacia la esquina, poniendo la mayor distancia posible entre ellos, mirando al oso con los ojos muy abiertos. ¿Qué? Te simplemente me arrastras a esto. Luchó por un segundo, su miedo lo envalentonó un poco, ¿casucha? ¿Y entonces te simplemente me sueltas? El oso se quedó pensativo por un segundo antes de dar otro gruñido, sí. Y cayó de costado, luciendo aburrido. El hombre lo miró atónito durante unos segundos. ¿De verdad, Perlot? El hombre encadenado dio un sobresalto de sorpresa, mirando hacia la voz para ver a una mujer apoyada contra la pared, mirándolos con ironía. Al principio se sorprendió al ver a alguien como él con el monstruo. Excepto. Él miró su atuendo confundido. No como él. Tenía piel de color bronce y cabello negro. En lugar de ropa moderna, parecía llevar una resistente armadura de cuero unida con correas, hebillas y una cadena. De hecho, le tomó unos segundos mirarla antes de darse cuenta de que su cadena estaba unida a su pecho, como la suya. El suyo, sin embargo, era mucho más largo y resistente. Sujeta a su espalda con varias correas había una lanza gastada, del tipo que recordaba haber visto en un museo. Ella lo miró y le dedicó una pequeña sonrisa de disculpa. Lo siento, dijo encogiéndose ligeramente de hombros, Berlotte de allí suele ser bastante gruñón con todo el mundo. Así que, por favor, no lo tomes como algo personal. El oso no se movió, simplemente se encogió de hombros. Él está aquí. Está en una sola pieza. Su cadena está intacta. Solo está quejándose. Ella lo miró y le dedicó una pequeña sonrisa de disculpa. Lo siento, repitió encogiéndose de hombros, probablemente estés muy confundido y eso es comprensible. ¿Confundido? Prácticamente podía escuchar el borde de la histeria en su propia voz, ese sí, se podría decir eso. ¿Qué está pasando aquí? La señora lo tomó suavemente del brazo y lo condujo hacia la puerta. Viendo cómo eso lo alejó del oso enmascarado, quien todavía los ignoraba por ahora, siguió con entusiasmo. Al llegar a la puerta, sintió que se quedaba boquiabierto al ver lo que tenía ante él. ¿Qué en el mundo? ¿Qué es esto? La señora se volvió hacia él y sonrió. Bueno, la mayoría de nosotros ahora lo llamamos hogar, dijo a la ligera, pero si tuviéramos que darle un nombre, probablemente lo llamaríamos Abelán. Haitiana regresó un par de horas más tarde e inmediatamente se desplomó contra el oso enfadada. El oso se despertó con un pequeño gruñido y la miró. ¿Largo día? Preguntó con una sonrisa. Ella tomó su lanza y le golpeó la cabeza, lo que solo le hizo reír profundamente. No quiero oírlo, gruñó. Simplemente tuve que pasar quién sabe cuánto tiempo convenciendo a algún espíritu desventurado de que no iba a ser devorado por ningún número de residentes, y tu susto inicial ciertamente no ayudó. La gran criatura se encogió de hombros, levantándose lentamente, y Haitiana finalmente hizo lo mismo. He pasado por esto suficientes veces.
Él gruñó, nada de lo que hubiera dicho lo habría convencido. Mejor simplemente arrastrarlo hasta aquí y evitar el drama innecesario. Y con eso los dos se marcharon. La tierra en sí era bastante extraña en comparación con la tierra. Hueco Mundo probablemente tenía el mercado acorralado en busca de arena blanca, y cerca se podía ver un pequeño bosque de árboles sin hojas y de color cuarzo. Más allá de eso, se podían ver dunas y formaciones rocosas hasta donde alcanzaba la vista. En el cielo se podía ver una luna brillando sobre la arena pálida, algunas nubes raras flotando en el cielo. Eso era bastante normal en Hueco Mundo, la tierra del vacío sin fin. Eso no es lo que causó que la gente mirara con asombro. Porque aquí las cosas eran un poco diferentes, gracias a la presencia de su rey. Extendidas a lo largo de la arena había numerosas casas y cabañas de varios tamaños, y aunque la mayoría permanecían separadas unas de otras, estaban lo suficientemente cerca como para demostrar que eran parte de un todo. El pequeño edificio del que salían estaba a poca distancia en una de las dunas más pequeñas, pero tenía un camino desgastado que conducía directamente a través de la ciudad. Desde su posición, pudieron ver que el bosque sin hojas también sostenía varias estructuras. Por sorprendente que fuera, y Haitiana no tuvo problemas para decirle a la gente lo sorprendente que era considerando su participación en su construcción, era la población la que realmente tomaría a alguien por sorpresa. Hallows, tanto grandes como pequeños, caminaban por las grandes calles, acompañados por otros espíritus con cadenas en el pecho. Mientras que la mayoría de los Hallows verían esto como un golpe de energía espiritual, de alguna manera estos lograron conservar la cordura. De manera similar, las cadenas de los espíritus permanecieron fuertes y enteras. Ella misma tenía su cadena que no se había cortado en varios cientos de años. Cuando una persona moría con arrepentimientos, algún que otro deseo fuerte de seguir con vida, se convertía en lo que se conocía como un plus. Cuando se cortaba, la cadena normalmente se corroía, y cuando la corrosión era completa, el plus se convertía en un Hallow, siendo sus primeras víctimas sus seres queridos mientras intentaban llenar el vacío de su alma. A partir de ahí, continuarían devorando tanta energía espiritual como pudieran, ya sea de plus o de otros Hallows, lo que eventualmente los llevaría a convertirse en Hillian. Aquí, sin embargo, fue diferente. A lo largo de la ciudad y extendiéndose hasta los mismos límites había pequeñas motas doradas que flotaban, sintiéndose vagamente similares a la del Reisi, la energía de un alma, disipándose y reapareciendo aparentemente al azar. Caminando a través de uno de ellos, Haitiana sintió la pequeña oleada de calor, ahora familiar, una vez que entró en contacto con él. Aquí, la cadena de un espíritu no se corroería. Aquí, un Hallow ya no sentía la necesidad de devorar y era más que una simple bestia sin sentido. Al observar la circunferencia del límite de las motas doradas, no fue difícil ver el centro de la ciudad, una gran colina. A diferencia del área circundante, estaba completamente desprovista de edificios, pero la mayoría de la gente podía ver la figura encima. El rey, su figura claramente resaltando contra el fondo del cielo. Antes de que ella llegara, nada de esto existía. Y ahora eran conscientes de que no existiría sin ella. Algo en ella, algo que no sabía o no se molestó en explicar, creó las motas doradas que les permitieron existir en paz. Ella había ayudado a configurar todo hace tantos años, y cuando había Hallows que deseaban hacerse cargo. Su mente recordó uno de esos sucesos y se estremeció al recordarlo. Su rey era un vasto lorde, una designación dada al Hallow más fuerte. Pero incluso teniendo eso en cuenta, Haitiana creía que estaba en su propia liga. Para una plus simple como ella, ese tipo de fuerza era francamente aterrador de contemplar. Plus y Hallow llegaron a una de las viviendas y entraron, y Haitiana miró vacilante al gran Valhalla. No supongo que no encontraste ninguna señal de... Se detuvo cuando simplemente dio un gruñido negativo. A diferencia de la mayoría de los Hallows, su rey dragón no anhelaba el combate, ni deseaba más poder, aunque Haitiana tenía miedo de considerar cómo podría ser más poderosa de lo que ya era. Durante mucho tiempo, incluso siglos, no pareció desear nada. Durante años se sentaba en la colina y esperaba, aparentemente dormida, salvo en aquellos momentos en los que se necesitaba su presencia. Sin embargo, 10 años antes, todo eso cambió.
Fue una completa sorpresa para todos, pero su rey se había despertado como si hubiera sentido una presencia y, por primera vez desde que todos la conocían, rugió. Un Hollow era una criatura de instinto. Para ellos, un rugido podría significar una o varias cosas dependiendo de la emoción detrás de él. De intimidación, de declaración de dominio o de provocación. El rugido que su rey había hecho ese día era de soledad, un llamado a alguien específico. ¿Dónde estás? Estoy aquí. Fue después de ese momento que su rey, también por primera vez, les pidió ayuda. Buscar a alguien especial para ella, mientras ella lo esperaba. Un hombre de cabello rojo y ojos color ámbar. Uno cuya aura se sentía como acero afilado. Después de todo lo que había hecho por ellos, ¿cómo podían decir que no a semejante petición? Por eso estaban tan entristecidos que incluso después de una década de búsqueda no pudieron encontrar a la persona que su rey esperaba. Pero aún así siguieron buscando, a pesar del tiempo que había pasado. Por el respeto que tenían por su rey, continuarían buscando. Fue a su habitación y se dejó caer en la cama con un resoplido, escuchando el ruido sordo de Berlot en la habitación de al lado mientras él también se desplomaba. Era un mundo grande ahí fuera, y eso sin contar el tamaño de hueco mundo, ni siquiera la sociedad de almas, que no pudieron buscar. Ella nunca mencionó el tema, pero realmente esperaba que encontraran a la persona que buscaban. Por primera vez, hacía 10 años, había visto al rey mostrar emoción. Después de todo lo que había hecho por ellos, realmente quería ver la expresión de felicidad en el rostro de su rey en lugar de tristeza. Para eso, ella y los demás que vivían aquí en el avalón de hueco mundo buscarían en lugar de su rey. Su nombre era Arturia Pendragón. Esta es una de las pocas cosas que recordaba como un hecho. Hace tantos años, algo había sucedido. Recordó estar en una colina frente a alguien que hizo que su corazón latiera más rápido. Ella estaba. ¿Se iba? Y recordó haberle confesado su amor. Sin embargo, incluso cuando sintió que se iba, algo la había atacado, la había arrojado a un lado antes de que pudiera moverse para proteger a aquel a quien le había entregado su corazón. Fracasó y se encontró en otro lugar, pero antes de que pudiera reorientarse había sido atacada por una gran criatura negra. Una Gillian, como ahora la reconocía. Había intentado absorber su poder, pero fracasó. Ella se negó a empuñar a alguien como ese. El resultado de tal acción fue que Gillian había evolucionado, siendo ella la que estaba a cargo. No sabía si había perdido sus recuerdos después del ataque de la sustancia negra o después de que Gillian lo hiciera, pero el resultado fue el mismo. Lo único que recordaba eran esos últimos momentos en esa colina. Fue el instinto el que le dijo que esperara, el que le dijo que él la buscaría. Y si él la estaba buscando, entonces ella necesitaba estar en algún lugar donde él pudiera encontrarla. Así, encontró una colina y esperó. Durante años esperó, en un estado casi meditativo, y simplemente esperó a medida que pasaban los años. Con el tiempo, llegaron otros Hallows. Para aquellos que vinieron pacíficamente, ella les permitió vivir cerca, e incluso se despertó lo suficiente para ayudarlos a calmarse antes de caer en meditación una vez más. Para los muchos que deseaban luchar. Ella no deseaba conflictos ni un aumento de poder. Y, sin embargo, algún instinto dentro de ella gritaba para proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Por ellos, ella lucharía y defendería. Años de espera, tantos años, y un día, 10 años antes, finalmente sintió la presencia de aquel a quien amaba. No sabía dónde estaba, y fue solo por un instante, pero sabía que era él. Un sentimiento brotó dentro de ella, y no pudo evitar gritar, llamarlo, incluso cuando sabía que él podría no escucharla. Habían pasado años y ella seguía esperando. Aunque impaciente, se obligó a seguir esperando. Había esperado durante siglos antes de recibir una señal de que él todavía estaba cerca. Comparado con eso, que fue una simple década. Solo tenía que tener fe. Aunque una vez que la encontró, ella no iba a perderlo de vista nuevamente, y sintió un gruñido posesivo retumbar por todo su cuerpo para enfatizar ese hecho. Como Hollow, tenía la forma de un dragón.
Y lo que pasaba con los dragones era que protegían lo que era suyo. Ella ya le había entregado su corazón a Zirou y sabía que él sentía lo mismo. Él era su tesoro, y una vez que lo recuperara se aseguraría de que nada se lo arrebatara de nuevo. Así esperó, su figura contemplando las llanuras de su territorio, sintiendo la presencia de aquel a quien amaba.